Señor Sánchez, ¿se veía en la Moncloa? Gracias, compañero. Gracias. ¿Ve la Moncloa más cerca, señor? Cuidado. Estoy disfrutando de la tamborrada, del día en San Sebastián, así que en otra ocasión, ¿vale? Venga, gracias. Pues ya lo han visto, ni una sola declaración política ha salido hoy de la boca de Pedro Sánchez. El líder del Partido Socialista ha preferido hablar de tamborradas, a pesar de que cada día parece estar más cerca su posible investidura como presidente del Gobierno. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Hay síntomas por doquier que parecen indicar que esa investidura está cerca, síntomas que incluso proceden del propio Partido Popular. Sí, la fuerza más votada, a priori la que tendría esa potestad de intentar formar al Gobierno. Hoy, María Dolores de Cospedal. Hace solamente un ratito, en Asturias, la secretaria general del Partido Popular venía a decir que ni los votantes del PSOE entenderán el pacto que pretende promover Sánchez para llegar a Moncloa. Que los votantes socialistas asturianos, igual que los votantes socialistas del resto de España, estén con que su secretario general forme gobierno con 8 partidos políticos con tal de que sea presidente. Yo no lo creo. Y haciendo caso omiso a lo que ha sido la identidad histórica también del Partido Socialista. Más síntomas, formaciones que abiertamente empiezan a reconocer el apoyo a Pedro Sánchez en la investidura. Solo esta mañana lo han hecho los diputados de Izquierda Unida, los de Compromís o los gallegos de En Marea. Nosotros le hemos planteado que Marea va a defender un gobierno alternativo al Partido Popular, que entendemos que la ciudadanía pidió cambio en las urnas y que eso se tiene que ver representado también en una alternativa de gobierno. Le transmitimos que nosotros vamos a tender la mano siempre al Partido Socialista. A todo esto, hoy se han conformado los grupos parlamentarios. Las mesas del Congreso y el Senado han aprobado 6 en cada Cámara, más los respectivos grupos mixtos. La del Congreso ha rechazado el propuesto por Esquerra Republicana junto a Izquierda Unida y Bildu. La del Senado ha hecho lo propio con las confluencias de Podemos. Buenos días. Bueno, y hablando de Podemos, va a estar con nosotros, nos va a acompañar esta noche en Vía V, Breogán Riobó, el secretario general de Podemos en Galicia, que afronta su primera crisis interna al frente de la organización. Ya ha dejado claro que pretende presentarse a las primarias para ser candidato a la presidencia de la Xunta. Y hablando de crisis, la que afrontan 3.000 familias pendientes del cerco. É que triste, querer traballar, é solo querer traballar, non queremos subvencións, non pedimos cartas, pero por favor, suplico que nos dais traballar. Co que nos dan de cuota non podemos sobrevivir. Nosotros para comprar el barco hemos avalado el piso y el banco nos va a llevar todo. No sé qué es lo que pretenden, pero desde luego el juego es hundir la flota. Bueno, mucha política de la que hablar, pero saben que aquí en Vía V procuramos hablar siempre que podemos de los problemas reales de la gente, y estas mujeres que acaban de ver y a las que les voy a presentar a continuación viven de la economía real, tienen problemas reales que nosotros queremos trasladarles esta noche. Han podido oír parte de esos problemas en estos 3 meses que han estado movilizándose en una acampada que instalaron, como decíamos, hace 3 meses delante de la Xunta, y con una fecha concreta que es la del próximo lunes, cuando en principio van a volver al mar. Queríamos volver a traer a esta mesa a 3 mujeres que viven del sector primario, que se dedican a una actividad, la pesquera, que tiene que ver con lo que es este país, y que siguen llorando de una forma así de abierta o por dentro. Así que les presento ya una vez más a Guadalupe Piñeiro. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. 2 años, ¿cuánto tiempo hace que nos veíamos? Hace 2 años aproximadamente. Sí. Volvemos a estar aquí, ¿mejor o peor? Peor, mucho peor. De hecho, hace 2 años yo cuando estuve aquí tenía barco, era armadora, y en estos momentos no lo tenemos. Hemos desguazado el barco hace cuestión de 2-3 meses, fruto de esta situación. Es decir, mi marido, yo cuando vine aquí hace 2 años ya estaba en una situación delicada, y eso fue empeorando por la tensión, porque realmente era imposible salir al mar en las condiciones en las que estaba. Cayó en una depresión bastante fuerte y tuvo que estar de baja 1 año.
hace, pues nada, poco antes de tomar la decisión de desguazar el barco, que fue de un día para otro, estaba preparándolo para salir al mar, pensando que se pudiese. Hizo algún arreglillo, como se suele hacer siempre en las paradas, y de repente pues vio que en el momento que iba a tener que empezar a ir al mar, las condiciones que había, que la presión le era a la que imposible. estabais siendo sometidos era imposible, así que decidís desguazar el barco. Así que, peor que hace 2 años, sí, vamos a tener ocasión de hablar también con 2 mujeres que sí que son armadoras, lo siguen siendo, siguen peleando para tratar bueno, pues de sobrevivir, de vivir de una actividad en la que creen y a la que quieren. Maite García, armadora de Portosín, y Lucía Olveira, armadora también de Portosín. Sí, enseguida también. nos vais a contar vuestras circunstancias, lo que estáis pasando, esa movilización, si ha servido para algo, si no ha servido para nada, qué esperáis a partir del próximo lunes. Pero como decíamos hace unos días, mi compañera Paloma Ferro se encontraba con varias mujeres para que trataran de comunicar a la opinión pública qué es lo que están viviendo, cuál es el problema, por qué tantos armadores, tantas familias vinculadas al cerco no pueden vivir. Nós somos 3 irmáns que tiñamos un barco de madeira e así falando facíanse o barco pequeno. E así nos empeñáramos e fixáramos un barco de ferro, de poliéster, compramos o barco. Claro, pasamos do Rosimar ao novo Rosimar, era un lujo. Estábamos contentos. Vamos mellorando ahora e pagar. Pero que históricos ten o Rosimar? Cero. Nós compramos un barco. Sin históricos. Cando nos compramos non existían históricos, pois senón non comprábamos ese barco, está claro. Non sentímonos engañados. As 10 familias que temos non temos dereito a comer. É que triste querer traballar. É só querer traballar. Non queremos subvencións. Non pedimos cartos, pero por favor, suplico que nos deixes traballar. A nosa situación é crítica, porque temos un barco que ten 34 anos e como teño 2 fillos, querían poñerse nun barquiño que non fora tan bello. O banco quere cobrar o crédito que lle pedimos. Que a situación que estamos vivindo, non sei se seremos capaces de pagalo. Co que nos dan de cuota, non podemos sobrevivir. E non temos recursos. Nós vivimos ao día, porque traballo non o hai. E o pouco que hai, que temos no cerco, quero non botar abaixo. Yo soy redera, entonces mi marido pesca y yo arreglo las redes. Tenemos 2 niños y bueno, poco a poco pues fuimos ahorrando, juntando un dinerito porque mi marido quería tener su barco y compramos un barco. Y a los 2 años nos viene la noticia de que mi marido tiene para 15 días de trabajo. Nosotros para comprar el barco hemos avalado el piso. Entonces el banco nos va a llevar todo. El barco y el piso. O sea, si no tenemos cuota no podemos salir a trabajar, pero si no tenemos dinero tampoco podemos mantenernos. La situación es desesperante. No sé qué es lo que pretenden, pero desde luego el juego es hundir la flota. Bueno, cando falamos con vos aparece emoción, o que quere dicir que isto probablemente é moito máis que un traballo. Lle preguntaba a Lupe si está mellor ou peor que hai 2 anos. Pregúntoche a ti, Lucía, perdón, insisto en chamarte Lucía, Maite. Bueno, como estades? É fácil traballar no cerco nestes momentos? Empezades a pescar outra vez o próximo luns, pero en que situación estades neste momento? Yo estoy en la misma. Yo tengo la misma situación. Lo único que han aumentado ha sido un poco la cuota a los barcos que tenían 0, pero tienen menos de lo que tengo yo. Si a mí no me da, menos les va a dar a ellos. O sea, es lo mismo, estamos igual, igual. Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo, cómo bueno, pues te enfrentas a ese trabajo, qué cuota tenéis, cuánto podéis pescar, cuántas familias dependen de vosotros, para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando. A ver, yo creo que la mejor manera de que la gente entienda de qué estamos hablando es hablar de antes de que saliera la ley de los históricos, ahora. A ver, mi marido, nosotros compramos el barco porque mi marido, bueno, es un loco del mar, vive el mar, no quiere hacer otra cosa, no sabe hacer otra cosa, pero tampoco quisiera hacer otra cosa. Y cuando nosotros compramos el barco, la situación era la de siempre. O sea, nosotros podíamos traer un máximo de 6.000 kilos diarios. 6.000 kilos diarios son 6 toneladas. Bueno, pues con la ley de los históricos hemos pasado de poder pescar eso a tener 50 toneladas, 51 toneladas para todo el año. 7 familias. Expliquemos a la gente qué es la ley de los históricos, porque va a haber mucha gente que ni siquiera es de zona de mar y que no sabe exactamente qué supuso esta ley de los históricos. La ley de los históricos ha supuesto premiar al que más ha pescado y a los que menos hemos pescado
pues nos ha tocado el castigo. Esa es la ley de los históricos. Y luego encima abarca más, porque por ejemplo nosotros el barco que tenemos es de segunda mano, por eso tenemos algo de cuota, porque un barco nuevo, si es nuevo, no tiene históricos. Claro. Pues nosotros, por ejemplo, compramos el barco en Camariñas. En Camariñas es una zona donde, bueno, el pescado va un poco por ciclos, ¿no? Y ahí en Camariñas, los que tenían los dueños que eran del barco que ahora es nuestro, pues se dedicaban más a la sardina. Entonces, no tenemos históricos de surelo, que es en lo que en realidad nosotros pescamos donde vivimos, en Portosín. Pero es que yo cuando pedí el cambio de puerto de base, a mí nadie me dijo que cuando llevara el barco de Camariñas para Portosín ya no iba a poder pescar. O sea, nos han engañado cruelmente. Os sentís engañados. Lucía, esa sensación de engano tamén ates ti, no teu caso, barco de 23 metros, que pesca, que pescades con ese barco? Con ese barco pescamos xurelo, xarda, sardiña, anchoa, as diversas especies. Tienes unha muller moi nova, por que decides meterte en esta historia? O meu home empezou con un barquiño pequeno en Portosín, e a verdad que nos foi bastante ben, fomos aforrando un pouco, e despois decidimos comprar un barco máis grande. Estuvemos mirando varios barcos, máis ou menos no verán do ano 2013, eso conleva un tempo ata que te decides. A principios do ano 2014, máis ou menos en xaneiro, firmamos a compra do barco. Cal é a nosa sorpresa? Que impoñen esta cuota por históricos. Despois de ter mercado barco, Despois de ter mercado barco, claro. Eu traio o meu barco para o Puerto Base de Portosín, que é onde vivimos. Entón, esta lei de históricos básase en que os históricos son a suma de capturas en un determinado período. Estos históricos nos que les fixeron o reparto van desde o ano 2002 ao ano 2012. O patrón que tiña antes o barco que eu comprei nunca había pescado na zona que vai de Fisterre para baixo, que é a 9A, co cal eu non teño cuota ningunha. Non teño cuota ninguna. Porque a cuota corresponde ao barco, digamos. Corresponde ao barco. O barco, non o armador. Non. É para o barco. Corresponde ao barco, e non teño cuota ninguna. O sea, que non podedes pescar na vosa zona, digamos. Na nosa zona. Onde podedes pescar? Que tedes que facer para comer? Teríamos que desplazarnos, pero bueno, estamos todos en conxunto, a Cerga decideu meter toda a cuota que veu para os diferentes barcos en conxunto, co cal podemos ir tirando de aí diferentes barcos. Es que ahí hay una problemática añadida, es decir, una vez que salen los históricos, claro, ¿qué ocurre? Que hay unos barcos que tienen mucha cuota y otros que tienen poca. Ya no solo a nivel España, sino incluido Galicia. En Galicia, en ese momento, viendo que la ley era injusta, porque las cuotas eran insuficientes para todos, aunque había barcos muy privilegiados que tenían bastante más cuota, se creó la asociación Acerga en principio, en la que se asociaron 120 barcos, el 80% de la flota. ¿Qué ocurre? Otros 20 barcos decidieron quedarse fuera porque esos barcos salían favorecidos en este reparto, tenían bastante más cuota. Cosa que dentro de Acerga también hay barcos que tienen tanta cuota como algunos de los que están individuales, solo que la conciencia de unos y otros es diferente. Es decir, estos barcos que tienen más cuota y están en Acerga se dieron cuenta de que aunque tienen más, tampoco es suficiente como para cubrir los gastos de la empresa todo el año. Y aparte de eso, tienen, por llamarlo de alguna manera, yo creo que más conciencia social. Quieren vivir ellos, pero también quieren que vivamos sus compañeros. Entonces, ¿qué han hecho? Acerga ha hecho una bolsa común. Y esa bolsa común se administra y se reparte entre todos, para que todos puedan vivir. Entonces, esos otros 20 no han querido entrar. Y el problema que está aquí es que a mí, de hecho, me indigna, y es una de las cosas en las que me ha vuelto a hacer más reivindicativa. Yo en estos momentos, ya te digo, por desgracia, porque el amor de mi marido es el mar, estamos sin barco, pero nuestro gobierno, por ejemplo, quiere vender la cortina de humo de que el problema de Galicia es que hay división. División en el sector, y no es real. Déjame, porque vamos a hablar de esa división. Vamos a ir introduciendo algún argumento con esa vocación, decía, de que tratemos de explicar a la opinión pública, a los que saben de qué estamos hablando y a los que no saben, qué es lo que estáis viviendo, de qué estamos hablando. Pablo Carballo, buenas noches otra vez. Buenas noches. Vamos a empezar por el principio, por lo para explicar básico. Qué es esto del cerco. Lo más básico, ¿no? La pesca de cerco, bueno, consiste, lo dice su propio nombre, en cercar al pez, ¿no? Que es así
de ahí viene la nomenclatura. Normalmente sarda, jurel, sardina. Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Hablamos de una embarcación, evidentemente, que bueno, busca primero la mejor de las ubicaciones. Estos son los datos del cerco en Galicia, a ver si podemos recuperar enseguida esa imagen, bueno, que tampoco es esta, el primero, efectivamente, Jairo, ahí estamos, el del barco. Busca una primera ubicación, a partir de ahí, a través de tecnología, del sonar, detecta dónde se ubican los peces. Hablamos de bancos, de cardumen, tiene que también, bueno, determinar el rumbo y la velocidad, el barco que, como digo, lanza las redes y que puede apoyarse en una segunda embarcación, normalmente más pequeña, lo que se viene llamando panga, para, bueno, pues utilizar esas redes que tienen unos entre 250 y 1000 metros de longitud y hasta 50 metros de ancho. La red flota y al pasar los peces se cierra. Bueno, de esa manera se produce la captura. Luego lo vamos a ver también en imágenes. Y ahora sí que vamos a ir con los datos de Galicia, lo que habíamos previamente al principio. Efectivamente, las 146 embarcaciones que componen el cerco en nuestra comunidad, de ellas, como estábamos apuntando, una serie de ellas permanecen amarradas a puerto desde el pasado mes de octubre. Son un total de 120, concretamente, como estaban apuntando en la mesa, las que componen una organización que es la que ha liderado esta protesta, la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia, ACERGA. Hablamos más o menos aproximadamente de unos 1.200 tripulantes, aunque ellos aclaran que son unas 3.000 familias afectadas porque el sector es mucho más amplio que los que se suben precisamente a los barcos. ¿Qué pescan? ¿Cuál es, bueno, su jornada laboral? ¿A qué se dedican? La sarda, la caballa, quedan unas 600 toneladas. Luego hablaremos de ello porque fue el origen, seguro que lo recuerdan, de las manifestaciones del primer trimestre del pasado 2014. Duras movilizaciones en Santiago de Compostela. El jurel, con el cupo agotado, es el origen precisamente de las manifestaciones que estamos viviendo en esta época. La sardina, 6.000 kilos a la semana, y el cabalón, que no tiene límite. Este es el dibujo del sector en Galicia. Enseguida abordamos, si te parece, Fernanda, el conflicto, los motivos, lo que están apuntando del conflicto. Bueno, vamos a ir enseguida al conflicto. Efectivamente, son los datos más básicos del sector, pero me gustaría que trasladáramos, vosotras sois armadoras, pero conocéis la actividad perfectamente. Lucia, ¿cómo es una marea? Nárranos un poco, bueno, pues cómo se produce esa actividad, qué sucede desde que los marineros salen de casa hasta que regresan. Los marineros salen de casa, salen con un bocadillo porque van a pasar la noche en el mar y empiezan la faena en el barco desde el primer momento que entran al barco. Hay que preparar un montón de trallas pues para la largada, hay que preparar la red, hay que también, el barco tiene un mantenimiento y en esas rutas hacen ese mantenimiento. Y una vez que el patrón que va en el puente detecta el pescado, da una alarma, todos tienen que estar preparados en su sitio, porque cada uno tiene que saber su sitio, el lugar que ocupa en el barco para que todo salga bien. Claro. Y largan la red, intentan volver a coger la boya para cerrar el cupo de red y una vez que tienen cerrado van subiendo a parejo y ven si el pescado está dentro o no está dentro, ven qué pescado es, claro, que muchas veces no saben qué pescado es. Y una vez que lo tienen así, con un salabardo, que se llama así, sí, que es como una especie de truel, sí, pero en grande, van sacando el pescado de ese saco que está en el mar hacia adentro, hacia el barco, o bien va en la bodega o bien va en cajas en cubierta. Y ese es el funcionamiento. Después regresan a puerto y lo venden. Normalmente estamos hablando de, ¿se sale sobre qué hora más o menos? Para que nos hagamos una idea. A lo largo del año varía mucho la hora. Se sale sobre todo a la sexo y la alborada, que le llaman. Eso es a la puesta de sol y cuando sale el sol, que ahí es donde realmente el pescado trabaja más fuerte. ¿Es duro el trabajo? Hombre, duro, es muy duro porque en calmita es muy raro ir al mar y aguantarse en el barco, con el viento, la lluvia, muchas horas de trabajo. Pero bueno, es muy duro, pero les encanta, está claro. Para ellos es muy gratificante. Sí, claro. Hablabas tú, bueno, vosotros desguazasteis el barco después de ese proceso que nos contabas antes, de lo que supuso para tu María la presión a la que estabais sometidos como consecuencia de tener que garantizar el sustento no solamente vuestro, sino de las familias que dependían también de vuestro barco. Esa pasión por el mar
tratábamos de decir que esto es más que un trabajo. Sí. ¿Cómo la canaliza tu marido ahora que no tenéis barco? Pues mira, tengo en cuenta que el barco es una familia. Se viven situaciones muy tensas, son muchísimas horas. Hablaban mis compañeras que hay distintos horarios, pero tengo en cuenta que a veces, por ejemplo, mi marido se iba a las 3 de la tarde de casa y a lo mejor habiendo dormido 2 horas o 3, y volvía a lo mejor al día siguiente a la 1 o 2 de la tarde, que tenía que volver a dormir 2 o 3 horas para volver a salir. Y no es que os quedabais en casa, quiero decir, porque hay días que está la cosa tranquila, pero hay días que, en fin... A ver, normalmente, claro, el verano es un poquito más llevadero, el invierno es muy duro, muy duro. Y ten en cuenta que se forma una pequeña familia, conviven muchísimas horas en un espacio muy reducido. En nuestro caso, situación, claro, bueno, tensa, claro, muchas veces de hostil, ayuda, de digamos, apoyo, medio muy hostil, hostil. sí. Sí. Ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, la gente que llevamos al mar, llevamos muchos años con nosotros. Mi marido empezó con 15 años y se ha retirado, bueno, se ha retirado forzosamente. Sí, porque mi suegro iba al mar con su hermano, con el hermano de mi marido, mientras él iba al cole. Por desgracia, el hermano de mi marido falleció ahogado en un río, cosa... paradójica siendo marinero, pero bueno. Entonces mi marido tuvo que dejar los estudios y volver al mar, porque mis suegros ten en cuenta que tenían un barquito, nada, o sea, dabas 2 pasos, caías por fuera, como digo yo. A partir de ahí, pues las cosillas fueron progresando y vas intentando ir un poquito a más, y ya no solo por la mejora económica, sino por la seguridad en el mar. Tú suponte lo que es ir al mar, como iban ellos, que en aquel momento pescaban más bien arrimados a costa, muy cercano a la roca, en un barquito de unas dimensiones muy reducidas, mucho peligro. Pues estamos hablando de una forma de entender la vida, casi, ¿no? Más que de una actividad económica pura y dura. Esto no tiene que ver con ir a una fábrica a poner tornillos, tiene que ver con una forma de entender la vida, ¿no, Maite? Eso es una forma de entender la vida y es una forma de, bueno, de trabajar a gusto y de disfrutar de ello, ¿no? Y al mismo tiempo... Hay un concepto que está muy de moda ahora que se llama pesca sostenible. Yo no sé si creéis que el cerco también, bueno, identifica el territorio con una actividad y, bueno, es la manera mejor, digamos, de totalmente, que es coger los recursos del mar, ¿no? Sí, es sostenible totalmente. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos ven pescado, ellos no agreden a otras especies. Ellos pescan el pescado que ven en el mar, no a flote, me refiero. No perjudican el fondo. O sea, no perjudican el fondo, no. Es una pesca que es bastante sostenible y sobre todo que pueden, si ven que tienen demasiada cantidad para coger, pueden cortar la largada, por así decirlo, que se llama así en la jerga del cerco, la largada, y coger menos cantidad. Ellos mismos se pueden... Es más, nosotros mismos, bueno, ellos mismos se han ido poniendo porque nosotros en un principio trabajábamos incluso los domingos. Los domingos se sacaron, pero a mayores los marineros gallegos sacaron el viernes también, para que no se sacara del mar. Para que no se demasiado recursos, para que, o sea, comprendiendo que los recursos son limitados y que agotar el mar es agotarnos. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con mi marido con 16 años, iba al mar los 6 días, o sea, iba incluido el viernes y el domingo, quedaba libre el sábado. Que en el mar no hay tampoco libre, porque el sábado que te vas a la caseta a las redes, que se hace siempre hay cosas que hacer, revisar, ¿no? O sea, se trabajaba prácticamente los 7 días. Entonces fue cuando se empezó a hablar de la escasez en la pesca y tal. El gobierno pues sacó la ley de prohibir el mar los domingos. Y por ejemplo Galicia, la Comunidad de Galicia, los marineros de la Comunidad de Galicia dijeron, uy, esto es preocupante, si realmente es cierto que esto está ocurriendo, los primeros en querer defender el mar y protegerlo somos nosotros, porque nadie cuida mejor a una madre que sus hijos, y los marineros son hijos del mar, eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Que dijeron, vamos a quitar nosotros un día más. De propia voluntad quitaron el viernes también, con lo cual pasaron a ir de 6 días al mar a 4. Eso incluso nos perjudica para lo que hablábamos antes, los históricos, es decir, en las demás comunidades se continuó yendo 5 días. Y no solo esto, sino que, por ejemplo, el pescado tiene una ruta. Hablábamos de la sardina, por ejemplo, la sardina baja del Golfo de Vizcaya y va viniendo haciendo la ruta. Claro, si pasa por otras comunidades en las que hay barcos mucho más preparados también, y ahí ya se agotan los cupos, cuando llega aquí es imposible para nuestra flota. Las cogieron antes. Claro, las cogieron antes. De la manera que se propone el reparto, no, porque si el barco es por tripulante y va embarcación, una embarcación en el momento que agota su cuota, lo que le ha tocado en el reparto, pues tendrá que dedicarse a otra especie, pero no puede ser. Entonces das la oportunidad a que ese pescado siga haciendo su recorrido y pueda llegar a nuestras costas, a las aguas gallegas. De la manera en la que se está haciendo ahora, eso es imposible. Porque mira, yo por ejemplo, en diciembre del 2014, el 9
9 de diciembre aproximadamente en España ya estaba cerrada la pesquería de la sardina porque se había agotado los cupos. El 14 de diciembre sale una noticia impresa, porque los arrachales vascos habían pescado 14.000 toneladas de sardina en 3 meses. Es imposible que aquí, claro, se cierra la pesquería de la sardina, se agotó el cupo. Ya no llega ni a Asturias, ni a Cantabria, ni a Galicia. Bueno, pues vamos a ver enseguida la convivencia de toda esta cornisa en la que hay mar y en la que, bueno, esto es una advertencia que lleváis haciendo desde hace mucho tiempo. Hay administraciones que parece que trabajan de una forma diferente con el sector que otras. Pablo, cuéntanos más cosas. Sí, decíamos que el origen está, lo ya hablando, las cuotas, ¿no? En este caso del Jurel, que es lo que ha desencadenado las protestas, y podemos poner a Bruselas como el punto de inicio, porque cada diciembre los ministros de los 28 son los encargados, ¿no?, de repartir esos topes que corresponden a cada país. Bueno, en el caso de España hay 3 principales caladeros, estamos hablando de Jurel, el Golfo de Vizcaya, la zona 8B, le corresponden algo más de 8.800 toneladas a nuestro país. Luego veremos cuántas de ellas vienen para los gallegos. La segunda zona sería esta, la que comprende entre Fisterra y Bidasoa, el río Bidasoa, la zona 8C, algo más de 12.000 toneladas. Y la tercera de ellas, de la que hablamos en la mesa hace un instante, la que va de Fisterra hasta el Golfo de Cádiz, la zona 9A, algo más de 15.000 toneladas. De todo ello, ¿qué le corresponde a los gallegos? Bueno, pues este porcentaje. En el Golfo de Vizcaya, el 12%, entre Fisterra y Bidasoa, en esa zona 8C, el 38%, y donde salen más favorecidos, entre Fisterra y el Golfo de Cádiz, por encima del 97%. De hecho, inicialmente este porcentaje al sector, estos porcentajes, no le parecieron mal, pero luego el reparto por embarcación acabó dinamitándolo absolutamente todo. Se ha hablado mucho de ello en la mesa, este cálculo de capturas históricas, este es el reparto obligado a través del Ministerio por embarcación. El 70% del peso, ¿vale?, lo tiene este factor, el cálculo de las capturas históricas entre 2002 y 2012. Luego se tiene en cuenta también, aunque con mucho menor valor, el número de tripulantes de las embarcaciones y el GT, las toneladas de arqueo, bueno, que miden el tamaño y la potencia de cada embarcación. ¿Qué pasa con las capturas históricas? Se ha hablado que priman a los que más han capturado a lo largo de esta década, a los que más cantidad han cogido, y también a los más veteranos, es decir, aquellos con embarcaciones posteriores al 2012, por ejemplo, tendrían un cálculo histórico de 0 ahora mismo, por lógica. ¿Qué ha hecho la Xunta en medio de la protesta para intentar, bueno, que esta cediese? ¿Cuál ha sido la propuesta de la Xunta, que se ha acabado aceptando? Establecer una serie de cupos base, un mínimo de 10.000 kilos para las embarcaciones más pequeñas, hasta 5 GT, esa unidad de la que hablábamos, las medias 15.000 y las más grandes 20.000 kilos. Un cupo al que hay que añadir el reparto individual del que hablábamos previamente, establecido por el Ministerio de Agricultura. Ellos hablan de parche, pero bueno, de momento han levantado la protesta. Bueno, pues este es también un resumen de lo que ha pasado en los últimos tiempos. ¿Por qué volvéis a pescar el próximo lunes, Lucía? Volvemos a pescar, ya que pues lo que ha dicho es algo que nosotros hemos conseguido. Es una batalla ganada a nuestro favor. Esta última postilla que hizo de este... No lo ganaríamos si no llevásemos estos 2 años de protestas y de llamar a la Xunta y decirle, escuchadnos, que esto es de justicia, esto nos pertenece por derecho, queremos trabajar. Y vamos al mar pues con eso, con esa batalla ganada, pero seguiremos luchando para ganar la guerra. La guerra. Decías... Sí, quería hacer la puntualización de que esto sale un poco de la colación de la reunión que hubo en Madrid, esta última, entre el ministro Hermida, los representantes del sector y tal, que aquí realmente llegaron a reconocer y a darse cuenta que el reparto favorecía a unos pocos y discriminaba a la mayoría. Entonces, claro, se han dado cuenta lo que veníamos diciendo, que los barcos de nueva adquisición o los barcos que cambian de puerto base, tú compras un barco en puerto base, que hasta hace unos años eso no ocurría, España es España y Galicia es Galicia y el agua es de todos. Entonces tú traías un barco, hacías el cambio de puerto base y no tenías mayor problema. Pero eso con la nueva ley, con esta ley que está vigente en estos momentos, es imposible. Tú compras el nuevo barco, no tienes histórico. Tú compras un barco en otro puerto base, lo cambias, no tienes histórico. Entonces eso era una incongruencia. Entonces, a raíz de esa reunión en Madrid y de lo que nosotros hemos expuesto y demostrado, tanto la ministra, la señora Tejerina, como la consellera, pues entraron en razón y se dieron cuenta de que se estaba haciendo una mala gestión. Pero ¿no os llama la atención que no lo supieran? Que no los hubiesen dado cuenta antes. Pues sí, nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención y nos llama mucho la atención el reparto, lo que te estamos diciendo.
entiendo. Quisiésemos que nos explicasen por qué dentro de una misma comunidad, Galicia, unos barcos tienen una cuota y otra, teniendo unas mismas características, más o menos. Entonces, es lo que te estaba comentando. En ese momento, ¿qué hicieron? Ellos ahora dicen que nos han ofrecido y hemos cogido esto. Esto, más que ofrecido, esto lo ha ganado Acerga, demostrando lo que estamos diciendo. Es imposible mandar barcos con cuota cero al mar. Entonces, ¿qué han hecho? Nos han ofrecido, debido a todo lo que estamos haciendo, la acampada, que se nos vea públicamente, que se nos escuche, nos han ofrecido por fin pues un mínimo, por lo menos, para esas embarcaciones de cuota cero, pues en función de su tonelaje han ido ofreciendo unos mínimos para que por lo menos puedan salir al mar. Para entender lo que os han ofrecido, en vuestro caso, que estáis activas ahora, ¿qué podéis hacer a partir del lunes? ¿Qué podéis pescar a partir del lunes? Bueno, a partir del lunes volvemos otra vez con el saquito entre todos los de Acerga, con lo que hemos aportado, lo que aporta, lo que pueda aportar cada embarcación, e intentar pues estirarlo como hicimos el año pasado, pero el año pasado llegamos hasta octubre. Pero no va a llegar. Muy complicado, solamente, bueno, la administración y nosotros sabemos lo que ha costado llegar hasta octubre. Y bueno, salimos porque la necesidad nos obliga a tener que salir, pero desde luego seguimos luchando porque necesitamos trabajar todo el año. O sea. Hace 2 años ya salían aquellas movilizaciones, bueno, las diferentes relaciones que las administraciones involucradas en este asunto tienen con su territorio. Se habla mucho siempre del País Vasco, ¿no?, como uno de los referentes de cómo está allí la gente en comparación con cómo está aquí. ¿Creéis que hay diferencias en el comportamiento de la administración gallega en relación con las otras, con la cantábrica? Sí, aparte, de hecho, se ve claramente, es decir, los vascos tienen lo que tienen porque se lo merecen y porque se lo han ganado y porque tienen una administración que lo apoya. Igual que está ocurriendo ahora con Cantabria y Asturias. Cantabria y Asturias estaban en una situación muy similar a la nuestra. Esta última semana habréis oído la noticia de que Cantabria ha clonado la idea que nosotros decíamos de reparto y su administración les ha apoyado y han conseguido llegar a ese consenso. En nuestro caso, reparto del que hablábamos, ¿no? Que os repartís entre todos, independientemente de lo que cada barco tenga, lo que estáis haciendo desde Acerga. Pues yo creo que queda clarísimo que aquí el problema es la administración, que no apoya, ni intenta, ni ha hecho nada por solucionar esto. Ellos venden la cortina de humo de esta desunión que hablábamos antes. A mi entender eso no existe, es decir, si 120 barcos, nosotros, sin ayuda de la administración, hemos conseguido unirnos, crear una asociación, crear una bolsa común del pescado en el que, ya te digo, hay barcos que tienen tanta cuota como esa otra gente que está fuera, pero lo que hablábamos antes, ha decidido repartirla conjuntamente porque entiende que es imposible, aún así a todo con esa cuota que tiene, finalizar el año. Y aparte son solidarios con sus compañeros. Estos otros 20 barcos que han quedado fuera, pues oye, yo hasta cierta manera puedo entender su postura, les han dado un caramelo y ahora ¿quién se lo quita? Es lógico, pero la culpa no es de ellos, la culpa es de la administración, que no hace ningún intento por consensuarlo. De hecho, a mí me indignó mucho, te lo iba a decir, unas declaraciones del señor Feijóo del 10 de diciembre, que salió diciendo, iba a un acto público y representantes de nuestro sector pues hablaron con él y, para mi punto de vista, tuvo la poca vergüenza de decirle a uno de nuestros representantes, bueno, vosotros hablar unos barcos con los otros y cuando lo tengáis solucionado y estéis unidos, nosotros os escucharemos. A mi entender, más unión, el 80% de la flota está unida, el 20% no. Sin embargo, ese 20% está respaldado por la administración, se les escucha a la minoría y a la mayoría no, cosa que en otras administraciones sí se ha hecho y se utiliza como una desunión. En todo caso, sí la hubiese, es una desunión provocada por la administración, en ningún caso por nosotros. Si ellos lo han provocado, lo más lógico es que la solucionen ellos, no que no tiren la piedra a nuestro tejado y pretendan que lo hagamos. Vamos a hacer un pequeño repaso por esas movilizaciones. Como decíamos, 3 meses de acampada, enseguida os voy a preguntar algún detalle de qué ha pasado, de cómo habéis vivido esa acampada durante todo este tiempo, pero bueno, es un sector que de vez en cuando tiene que protestar para conseguir cosas como las que estamos contando, Pablo. Sí, hablabas de 2 años, bueno, casi no se han cumplido todavía, porque hablamos del primer trimestre del 2014, febrero y marzo fueron los meses de más movilizaciones, de hecho, la que muchos recordarán, 11 de marzo, Santiago de Compostela, hubo movilizaciones también en Vigo, la más numerosa, con muchos incidentes, acabó con media docena de detenidos y nos dejaba ambientes, vamos a recordarlo, como estos.
En aquel caso era la sarda, la caballa, el principal caballo de batallón, que también se hablaba ya de la cuota del Jurel. Y esta vez tenemos otra fecha, el 19 de octubre pasado. Es el momento en el que el sector decide amarrarse a puerto. Han pasado desde entonces más de 90 días. 3 fechas después de aquel amarre, el 22 de octubre, el sector decide acampar, como están viendo, frente a la Xunta en San Caetano, una protesta que se mantiene a día de hoy, desde entonces y de forma permanente, con unas 40 personas que van rotando cada 24 horas. Van a permanecer allí, así lo han decidido en asamblea, hasta el próximo domingo, un día antes de que regresen al mar. Es la decisión a la que llegaban en ese acto que están viendo en la asamblea del pasado día 15, que también, por cierto, decidía no dejar la cosa aquí, sino que acudir a la vía judicial, intentar ahora por vía judicial mejorar esas cosas. Bueno, hablaremos de esa vía judicial, pero bueno, ¿qué ha pasado en estos 3 meses? ¿Para qué os ha valido esta acampada, Maite? Hombre, pues mira, a mí me ha valido muchísimo, muchísimo, porque la unión que hemos conseguido, disfrutar unos de otros, de nuestras penas, pero bueno, también de cosas bonitas. Y bueno, sacas muchas cosas y te quedan aquí dentro y eso, pero es lo único. A ver, recuérdame algún momento que vas a recordar cuando seas bisabuela y compartas con tus bisnietos esta movilización, cosas que sucedieron en esa acampada. Cosas que no se me van a olvidar son como, por ejemplo, en la manifestación esta que se ha estado viendo ahí, bueno, era una manifestación pacífica, en teoría iba a ser una manifestación pacífica, y entonces llevamos a los hijos, cada matrimonio fue con sus hijos. Cuando esto explotó, que no contábamos con que iba a explotar, fueron muchísimas horas las que nos estuvieron allí diciéndonos, esperar, vamos a ver, venga esto. Empezamos por la mañana y a las 4:30 de la tarde, creo que fue, salieron disparados a por nosotros, corríamos calle abajo, yo no sabía dónde estaba mi hijo, yo no sabía dónde estaba mi marido, la única que tenía a mi lado era mi hija, que le decía yo que corriera a ella, porque yo con el calzado que llevaba no podía correr más, y las bolas pasaban por nuestro lado. Yo tuve un moratón en el brazo de una de las bolas, al final conseguimos meternos en un subterráneo las dos, pero yo seguía sin saber dónde estaban mi marido y mi hijo. Y fue horrible, horrible, horrible. Eso sí que sé que no lo voy a borrar nunca. ¿Para qué valieron las movilizaciones, Lucía? Valeron para conseguir ese suelo mínimo para os diferentes barcos. Pero tamén valeron para incrementar a cuota, como dixen antes, na novena A, un 17%, e na octava C, un 27%. Repito, reitero, esta é unha batalla que gañamos nós. Claro, falas deso, esta é unha batalla, pero estades aínda na guerra. Na guerra, claro. Cando daredes por gañada a guerra? Cando daredes por gañada a guerra? A ver, Lucía, despois... Darémola por gañada no momento que podamos ir ao mar e nos dea para vivir. Eso témolo clarísimo. Nos dea para vivir, nos dea para poder pescar o resto do ano. O resto do ano queremos pescar, non solamente unha parte do ano, que é o que nos impoñen eles. O resto do ano. Queremos pescar todo o ano. E sostedes que hai para todos, quero dicir, hai países para todo o mundo. Sí, hai para todos. De feito, en Europa, en diferentes caladoiros de Europa, está sobrando peixe, sobralle peixe, cando a nós non nos chega. Porque a nosa conselleira de pesca, a señora conselleira, non lucha por conseguirnos o que de xustiza, que queremos traballar, que consiga máis pesca para Galicia. Mira, é o que necesitamos. De hecho, se viene diciendo también que han conseguido un 52% más de cuota. Si esto es cierto, que es una cosa curiosa, porque dice, hemos conseguido un 52% más de cuota, y sin embargo salen otros medios diciendo, qué extraño que hay más descargas. A ver, si hemos conseguido más cuota, es lógico que haya más descargas. Y si esto es así, si están diciendo que tenemos un 52 más de cuota, por ejemplo, Acerga afirma en este mismo momento
volver al sistema que teníamos en el 2009. En el 2009 es lo que hablábamos, cada barco tenía 6.000 kilos que podía descargar. Si están diciendo ahora, como dicen, que hay un 52% más de cuota, ¿qué explicación tiene no poder volver al sistema de aquel entonces? Entonces, le preguntabas a Lucía, por ejemplo, en qué momento daremos por ganada la guerra. Pues mira, la guerra se dará por ganada en el momento que nuestra administración defienda nuestros intereses, porque nosotros sí pensamos que España ha ido perdiendo mucha cuota y que nadie se ha preocupado de evitar que eso ocurra. Y ya te estoy hablando, mira, nosotros en estos momentos estamos hablando del cerco, que es lo que vivimos directamente, pero solo hace falta ver la calle, el sector primario gallego, lácteo, agricultura, ganadería, con los desde aquí nos solidarizamos totalmente, marisqueo, artes menores, o sea, todos los sectores están en una situación muy similar. En nuestro caso, pues ya te digo, es muy descarado por lo que está pasando, por las declaraciones que hace, lo que te comentaba antes del señor Feijóo, porque ves que hay una desidia por su parte, por parte de la administración, una desidia en la administración gallega total. Xa para rematar, Lupe, Maite, Lucía, si volverades a nacer, seríades armadoras do cerco? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sí. Sí, lo que pasa es ¿Dudas? que... No, no dudo. Lo que pasa es que me parece muy injusto que nos hagan lo que nos están haciendo sin razón de ser. Y pienso que somos personas, que no somos parte del paisaje, que tienen que mirar por nosotros, que llevamos toda la vida trabajando del mar. Y sí sería armadora, claro que sería armadora, pero necesito tener una administración que nos ayude y nos ponga orden en su trabajo, porque si no, ¿para qué queremos a la administración? A ver. Si la administración no hace su trabajo, ¿no? Si la administración no hace su trabajo, ¿qué es ese? El de unirnos, ordenar y... ¿Para qué están? Lucía, queres aposellar algo? Sí, eu quería preguntarlle ao señor Feijóo, que hai 4 anos fixo a súa campaña encima dos muelles. A súa campaña enorgullecéndose da flota de pesca que ten, tanto de mariscadores, artes varias, cerco, enorgullécese. Por que non nos representa a súa campaña, a súa mellor campaña electoral que faría, sería vindo a esa acampada que levamos 3 meses aí, 3 meses. A 10 metros de a 20 metros que estaba de nós, e nin siquiera un só día para nos mirou. Nin siquiera un só día. Pues esa chamada queda. Decía, si volvieras a nacer, sí, Lupe, yo sí. ¿repetirías los mismos? ¿Y sabes por qué, Fernanda? ¿Las decisiones que tomasteis? Sí. Yo, dentro de esta situación, me considero una afortunada, independientemente de la situación que estamos viviendo, que es muy dura, lo que te comentaba antes. Me considero una afortunada porque mi marido hace 3 años, nosotros siempre hemos tenido barquitos de segunda mano, hemos ido a más, y hemos vivido bien de la pesca. Hemos pasado, ya te digo, de no tener nada, de cuando nos vinimos de la luna de miel empezar con 0 en la libreta, a vivir una situación bien. Hemos hecho la casa, la hemos pagado, tenemos 2 hijos que están viviendo bien, como cualquier clase media. ¿Qué te iba a decir? Repetiríais lo mismo. Repetiría lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque yo conocí a mi marido con 15 años y era un hombre con unos principios que los he visto en muy poca gente. Que tú los identificas y con lo el veo mar. mucha gente del mar, porque mi suegro estuvo 50 años al mar. Mi suegro no sabe lo que es unas vacaciones, mi marido iba por el mismo camino. Era el mar y el mar. Hablan del mar en todos los momentos, a todas horas, soñando. Mi marido sueña en alto y sueña con el mar. Arría, Collaboya, o sea... y yo creo que mi marido es la persona que es por lo que ha vivido en el mar. ¿Y vuestros hijos qué relación tienen con el mar? ¿Por qué? Mis hijos, pues mira, yo tengo mellizos de 10 años, niño y niña. El niño adora el mar. De hecho, yo, como toda madre, siempre dices, ay, me gustaría que hiciera otra cosa. Pero siempre he creído que va a acabar en el mar, porque, por ejemplo, cuando haces las procesiones del Carmen... Le encanta coger el barco, con 4 o 5 añitos coge el barco, al principio le poníamos el piloto automático para que pensara que lo llevara él, y bueno, él iba, vamos, y llevaba a toda la gente a bordo y tal. Ahora ya con 8 o 9 añitos ya llevaba él el barco durante la procesión. Le encanta el mar, le encanta el mar, le encanta su padre. Bueno, hablábamos de una forma de vida, supongo que esto que está contando Lupe lo vivís, lo sentís vosotras Sí, de la misma el mío manera, está ahora mismo en ello, el mío va al mar con su padre y ahora se está preparando para patrón y puente. O sea, que a pesar de los sinsabores y de los disgustos y de las conversaciones que tengáis en casa contando las complicaciones, a pesar de todo, queremos vivir del mar. Es nuestro medio y es más que un medio, es un amor
A pesar del cabreo que supone también lo que comentábamos antes, saber cuánto le pagan a la gente del mar por el pescado y cuánto pagas tú después en la pescadería. Efectivamente, ¿no? yo te comentaba antes que, por ejemplo, a mí me indignaba que llegaba mi marido del mar y decía, ¿qué, Lolo, qué tal? Ah, pues bueno, cogimos unas cajitas. ¿Cómo fueron? Pues una caja de 15 kilos, 3 euros. La caja entera. Yo como mujer, Son de 15 que voy a hacer mi compra y al súper y llego y veo el kilo de jurelo, 5 euros. Digo, uf, madre mía, quien ha arriesgado la vida en el mar ha sido nuestros maridos para ganar eso. Entonces, bueno, lo que estamos hablando, yo lo que sí queríamos dejar claro las tres en este momento es que yo creo que el problema principal en este momento es el que te estamos diciendo. El reparto, la falta de administración, no nos sentimos representados ni defendidos por la administración que hay en este momento. Esperamos, y de hecho tenemos palabra de otros muchos partidos políticos, que en cuanto venga el cambio, que va a venir próximamente, estoy segura, se ponga sobre la... Sí, estamos seguros. Porque escucharnos ya nos han escuchado. Sí, escucharnos han escuchado, pero ahora ya es un problema de actitud, es querer. Bueno, y querer es poder. Ya sabéis que una cosa es estar en la oposición, otra cosa es estar en el Sí, gobierno. por supuesto, a ver si después los que os escucharon desde la oposición... Pero bueno, nos avala... ahora mismo no nos escuchan y si nos escuchan, desde luego... Pero mira, no Fernanda, toman medidas para querer es corregir. poder y nos avala la razón. Es decir, es algo democrático lo que estamos pidiendo, no es nada... Y de hecho se ha hecho en otras comunidades, lo cual demuestra que si la administración tiene voluntad, lo puede hacer. Bueno, pues nosotros vamos a estar aquí para contarlo. Yo personalmente os quiero dar las gracias por... Gracias a ti. Bueno, las gracias por el trabajo que hacéis, porque podamos llevar a nuestras mesas esas cosas tan maravillosas que llevamos y porque, bueno, forméis parte de lo que es este país y sigáis dándole sentido a lo que es este país y lo que quiere ser. Muchísimas gracias, Queríamos de verdad. aprovechar Una solo vez un más a las segundito 3. Sí, dime. Para agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, porque aunque la administración no lo ha hecho, sí nos ha servido de mucho la acampada, sí nos ha servido muchísimo las redes sociales. Hay muchísima gente apoyando desde todos los sitios, empezando por alcaldes, sindicatos y ya en principio y sobre todo al pueblo de Santiago, que estuvo allí por cómo con nos vosotros. ha recibido y nos ha permitido estar allí. Pues esas gracias quedan encima de la mesa y aquí estaremos pendientes de lo que suceda a partir de ahora, ¿verdad? Lupe, Maite, Lucía, insisto, muchísimas gracias a las tres por venir, pero también por lo que hacéis. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos, se va a sentar aquí con nosotros, entre otras personas, Breogán Riobó, hablaremos de Podemos y hablaremos también de lo que está pasando en estas horas tan intensas. Hablamos del cerco, pues parece que el cerco se cierra en torno a Pedro Sánchez, que cada día tiene más papeletas para convertirse en el próximo presidente del gobierno.